Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. La bienvenida por compartir con nosotros este espacio a esta hora de la mañana. Realmente pues ha sido una sorpresa en esta mañana. Pues ya estamos prestos como siempre para compartir con todos ustedes este espacio de esta media hora con los comentarios, análisis sobre la realidad social, política y económica en una etapa ya de final de año en que todo el pueblo dominicano pues ya está sumergido en lo que es los festejos ya del periodo navideño y acercándose realmente la gran noche, la noche buena. Nosotros como siempre pues agradecidos al eterno Padre Creador que nos permite pues acompañarlos a todos ustedes y rogamos para que la paz reine en cada hogar dominicano. Pues bien, continuando con nuestra preocupación en ese gran dilema en el cual pues se encuentra la vida social del dominicano, como lo es el miedo, algo que nosotros pues exhortamos a todo el pueblo dominicano a despejarse de esos temores, porque eso limita las posibilidades reales, no solamente de crecimiento en el orden material, sino sobre todo el más necesario, la paz interna que genera la seguridad. Entonces, el miedo que se le ha inculcado al pueblo dominicano, realmente como todo en el quehacer de nuestra vida nacional, nunca se llega a las raíces profundas de la naturaleza misma que genera esos temores. No podemos ni siquiera aprovechar en el mundo global las posibilidades de producir cambios que generen realmente una bonanza, un bienestar material, porque es una sociedad que está anquilosada, atrapada en el tiempo, en base a un miedo ancestral que data ya de prácticamente un siglo. Porque sabemos que en el siglo XIX fue un siglo que se inició de una manera muy tortuosa, con prácticamente ya al entrar el año fue ajusticiado el tirano Ulises Heró Lili, y al iniciarse el siglo XIX, el siglo XX, fue un periodo bastante tortuoso, muy delicado, que inclusive todavía persisten, lo que dio origen a un régimen como el que encabezó el general Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque la sociedad dominicana, basado en el miedo, no ha podido construir una sociedad que realmente dignifique la condición humana para que el ser humano, el dominicano, pueda disfrutar de libertad. De ahí es que ese miedo se expresa, y es nuestra visión, tratar de cambiar la mentalidad del pueblo dominicano para superar los problemas, que empiecen a identificar realmente la variable que determina un comportamiento dado en la vida del dominicano, sobre todo en lo político. Y tenemos que partir de lo político porque es allí donde se engendra la mayor cuota de responsabilidad para dirigir una sociedad. El poder que tiene en sus manos la rienda de todo lo que es la política pública de un Estado, hay que tratar de llegar a la base misma
para cambiar la mentalidad del pueblo dominicano, para que no viva en ese miedo, en ese temor. Y ustedes ven que, por ejemplo, ahora mismo el pueblo dominicano está ante dos disyuntivas en el miedo. Por un lado, grandes especialistas de la conducta humana, investigaciones sociales, determinan que el dominicano se expresa con ansia de volver al pasado, a una dictadura. Y se le mete el miedo entonces al pueblo a no buscar una forma digna de alcanzar ciertos espacios que garanticen un verdadero desarrollo integral del dominicano. Porque entonces, basado en ese miedo, se tienden a perder grandes iniciativas, inclusive juicios, pensamientos de hombres y mujeres que estarían en disposición de aportar a la estabilidad del pueblo dominicano. Pero ese miedo hace que se retranquen esas posibilidades. Y ya ustedes ven entonces cómo se forma esa mentalidad reeleccionista del dominicano, que se dice ya, y eso es una salvedad, que todos los investigadores, los historiadores, todos aquellos que se dedican a levantar muestreo de opinión sobre el comportamiento del dominicano, señalan que el dominicano es reeleccionista. Pero déjenme decirle algo, el caso es que no se ha investigado bien qué lleva al dominicano a estar siempre pensando en una reelección presidencial, no solamente en el orden político, que es el que estamos analizando, porque eso se da en el cuerpo social de toda la sociedad dominicana, que los cargos, pues el dominicano tiende a tener esa vocación de permanencia en el espacio que ha alcanzado. Esa vocación democrática no ha sido posible. ¿Ustedes saben por qué? Y aquí es bueno que ustedes, los dominicanos, empiecen a enfocar, a mirar la situación del futuro en la República Dominicana. Esas ansias, esos deseos de estar siempre pendiente de la reelección están dados, y eso no tiene otro motivo que no sea la debilidad del sistema social dominicano. El desempleo, señores. El desempleo es lo que genera ese sentimiento de adhesión a la reelección, porque los políticos se valen de esa dependencia que crea el paternalismo de Estado para persuadir y mantener al ciudadano pensando siempre en la reelección. Porque imagínense ustedes, una nación que tiene un 52% de desempleados y el otro por ciento que disfruta de un empleo, y el mayor empleador de este país es el Estado, estén pensando en la continuidad, los que están fuera por entrar y los que están por quedarse. Por eso, ustedes observan que cuando se hace una investigación sobre los problemas fundamentales, los que más preocupan al dominicano, aparece la corrupción. Con el 98% de los dominicanos señalan que el problema nuestro es la corrupción. Pero ¿qué acontece? Que ese político es el que tiene los bolsillos llenos de papeleta. Y esos pobres desempleados necesitan los 500 pesos para comer. Entonces, cuando ese político sale a la calle, lo más normal es que esa persona que esté desempleada se aproveche de una oferta que se le haya hecho, de las posibilidades de conseguir un empleo. Lo más normal es que entonces termine con esa vocación a favor del que ostenta el poder en determinado momento. Eso es tan así que el propio presidente de la República, en una ocasión en que él buscaba la nominación presidencial por su partido y asistió a un evento, a una primaria, en la cual él mismo admitió que lo derrotó el Estado. Por eso es, señores, que el tema de la reelección en este país hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no se trata simplemente
de la simpatía que pueda generar y del apoyo que se pueda conseguir en determinado momento, porque entonces está de por medio esa disyuntiva de que el poder siempre va a generar esos grados de abstracción que realmente van a impedir entonces crear instituciones fuertes. De ahí es que el país tiene que pensar muy bien, la clase política, sentarse a meditar si conviene un tercer periodo del actual presidente, no solamente ya pensando en la Constitución de la República, sino pensando realmente en superar esa debilidad que tiene el dominicano, y eso está dado, como ya lo hemos señalado anteriormente, en base a esa carencia, a esa debilidad que tiene el dominicano de sentirse desprotegido porque no tiene un empleo digno. Porque si él disfrutara de un empleo, no tuviera que depender tanto entonces de la política, y los políticos entonces no se valieran de ese tipo de método para arrastrar simpatía. Y ahí es que lo más importante es ponderar, valorar en el tiempo si conviene mantener una reelección indefinida en un país con unas estructuras como la nuestra. Nosotros lo que aspiramos es a que el país medite realmente si conviene continuar solamente con un ejercicio de poder sin sentar las bases reales para que el país pueda aprovechar los espacios que se están desarrollando en el mundo, inclusive destinar grandes recursos a proyectos que pueden generar el crecimiento no solamente material, sino el desempleo en el país, pero que entonces esos recursos hay que destinarlos a política, y entonces el país no avanza. De ahí es que hay que pensar oportunamente si conviene realmente una reelección, porque ya vemos inclusive lo que genera a lo interno de las propias organizaciones políticas, donde en el partido de gobierno ya se nota realmente ese germen de malestar que genera la confrontación entre los grupos que aspiran a estar en el poder. Entonces, sí se da ese fenómeno de que desde el Estado se mantenga siempre vigente esa normativa que lleva al dominicano a sentir cierta simpatía a determinados momentos por el poder. Eso realmente no contribuye para nada al fortalecimiento de nuestro país. Nosotros pues vamos a hacer una pausa en esta mañana, no sin antes recordarles que pueden ampliar nuestras informaciones, comentarios, seguirnos a través de las redes sociales como @última jornada, tanto en Facebook como en Twitter, y en nuestro canal de televisión de YouTube, Última Jornada TV, y en nuestro periódico digital, ultimajornada.com, desde el cual pues lo mantenemos informado de todo cuanto acontece en el ámbito nacional e internacional. Volvemos en breve. Pues bien, pues de vuelta con de que la situación en el mundo colocan la humanidad, realmente no se podrá disfrutar en todos los como sabemos, ya es una crisis que genera la relación con todos sus vecinos y sobre todo con el problema palestino. En el transcurso de los últimos días, pues Trump una medida de estarse pues
y otra dentro de los Estados Unidos son el eje central de la política. Cualquier decisión poder imperial, testamento de la vida política, que es es un reclamo del todo que corresponde el pueblo israelí. Es el único de donde que tiempo que fue de acuerdo metida fue el centro de repartir la tierra a las 12 Israel, ya de tipo, pero realmente que lo sucedió en el trono en Roma, designó allí a un que fue de Cristo, expulsión de Jerusalén. Entonces el pueblo hebreo esclavo. Entonces por eso el territorio palestino, aquellos esclavos al los judíos fueron precisados quedaron allí, pero en su mayoría la población, la religión musulmana, los cristianos, es un acto de justicia. Ese territorio corresponde al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer el territorio palestino de Jerusalén entre el mundo. Lleva preocupación en esos países una medida drástica. En nuestro último comentario. Pues bien, pues ya estamos totalmente dentro de lo que son las festividades ya de fin de año, todo el país preparándose ahora que precisamente las autoridades del Ministerio de lo Interior pues ha levantado la veda que tenía pues las bebidas alcohólicas. Desde el día de ayer a beber se ha dicho, pero recuerden una cosa, que tienen que mantener la prudencia. Los excesos nunca han sido buenos. Nuestros consejos, no consejos porque a los seres humanos no se les da consejo, se orientan. Es cada ser humano dentro de su propia responsabilidad como individuo tiene que saber lo que es bueno y malo. Y a él se le dotó de esa condición para que pueda él mismo aplicar ese libre albedrío y determinar qué le conviene
qué hacer en determinado momento. Así es que esperamos que también la delincuencia se dedique a disfrutar realmente de una tranquilidad, de un espacio, y que permita que la ciudadanía pues pueda vivir en paz, en tranquilidad y disfrutar de estos días. Ya vemos cómo las autoridades han diseñado todo un plan para garantizar la seguridad. Pero eso no basta. Si dentro de cada individuo no se crea realmente ese concepto de respeto a la convivencia entre cada uno de los dominicanos. Eso es lo que nosotros esperamos, y que no transcurran hechos lamentables y que el país pueda disfrutar de este espacio de tranquilidad, de estas vacaciones ya navideñas, en la cual pues el pueblo dominicano se prepara para compartir entre amigos y familiares. Ya sabemos que las autoridades para el año entrante han adquirido ya equipos modernos para determinar el grado de alcohol que consume una persona. Pero eso solamente será para determinar qué grado de alcohol consumió, porque el hecho consumado, aquel que haya producido un daño, ya será de manera irreversible. Así es que nuestro país esperamos que pueda pues celebrar con gran éxito, que pueda disfrutar de este periodo. Nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en esta mañana. Vamos a recordarles que pueden ampliar estas informaciones en nuestro periódico digital ultimajornada.com. Vamos a desearles que tengan un buen día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.